Luego de haber estudiado la base física del ultrasonido, vamos a comenzar a ver el capítulo correspondiente a neurosonografía cerebral. El objetivo es que ustedes puedan evaluar el cerebro de los niños mientras tienen la fontanela abierta mediante la técnica de ultrasonido. ¿Cómo lo van a hacer? Se va a hacer con un transductor de alta frecuencia. Nosotros, por una forma práctica y por darle una optimización en la utilización del ultrasonido en la relación costo-beneficio, usamos el eco endocavitario, que se usa en la ecografía transvaginal o endorrectal, y se coloca ese transductor sobre la fontanela, como lo veremos más adelante, y podemos acceder a visualizar las estructuras intracraneales, el encéfalo, y podemos precisar, sobre todo, es una técnica, es el gold standard para el estudio de hemorragia de recién nacido, pues al cráneo tener estas ventanas como la fontanela permeable, tanto la anterior como la posterior, por ahí podemos acceder mediante la técnica ultrasonido y explorar el encéfalo. El objetivo de esta técnica es identificar signos subjetivos de patologías hemorrágicas, hidrocefalias, infecciones y malformaciones y tumorales. Tenemos que tener un conocimiento de cómo las estructuras que componen el cerebro y cómo se forma. Realmente hay una explicación de las malformaciones en base a los errores de la formación en el periodo embriológico. Aquí tenemos ya esto es por vía intravaginal y podemos ver las estructuras, las vesículas cerebrales primarias en forma de audífono, como lo vemos acá, en un embrión de 8 semanas que se puede acceder por ultrasonido intravaginal. Pero nosotros debemos conocer que los errores de cierre, tanto del neuroporo anterior, neuroporo posterior, en la formación, en las divisiones, segmentaciones del cerebro, en la concentración incluso de neuronas que debe tener un cerebro normal, pueden llevar a problemas tanto anatómicos, visibles al ultrasonido, como problemas microscópicos de difícil visualización al ultrasonido, no accesibles al ultrasonido, pero que si tienen manifestación, por ejemplo una disminución de la concentración de neuronas, nos va a llevar a una lisencefalia, como el caso de destrucción masiva que produce el Zika. Entonces, recordar que el encéfalo es la parte del eje cerebroespinal situada en el cráneo. El encéfalo lo constituyen el cerebro, los ventrículos, ¿verdad?, la protuberancia, el cerebelo y también la médula espinal y su conducto central. El encéfalo es la parte del eje del cerebro espinal situada dentro del cráneo, eso es el encéfalo. Y está formado por estructuras originarias o en relación con las vesículas, 3 vesículas primarias. Recuerden que el prosencéfalo va a formar el cerebro anterior en relación con los hemisferios cerebrales y diencéfalo, con los núcleos de la base, el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, y el rombencéfalo, las estructuras del tallo, que son el protuberancia y el bulbo, y el cerebelo. Aquí tenemos el prosencéfalo, aquí estaría el mesencéfalo y este sería el rombencéfalo en un embrión de 8 semanas visible por ultrasonido. Decíamos que el prosencéfalo va a originar el cerebro, ¿verdad?, y los ventrículos laterales, y podemos tener estructuras, van a tener una relación con el hueso que está recubriéndolo. Por eso vamos a tener que el cerebro va a tener ciertos lóbulos que van a adoptar el nombre del hueso que lo recubre. Mientras que el rombencéfalo, recuerden que es la parte posterior donde se forma el cerebelo, que va a tener un hemisferio derecho, uno izquierdo y una parte central que es el vermis cerebeloso, que tiene una serie de lobulillos que ocasionalmente pueden estar ausentes y podrían llevar a comunicaciones, alteraciones en la comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna, y que van a conllevar un resultado de un déficit neurológico mayor o menor de acuerdo a la estructura involucrada en la alteración. Recuerden que el cerebro está recubierto por las meninges, que tenemos la
lectomeninge es la paquimeninge, la meninge más externa es la dura, tenemos la pía y el aracnoides que está directamente sobre el tejido cerebral. Fíjense entonces cómo tenemos una dura madre que está en relación con el hueso, que tenemos una pía madre y un área aracnoides que tenemos acá, donde se produce la hemorragia aracnoidea. La pía es la que recubre directamente el tejido cerebral, la aracnoides, y la dura madre, que es la más externa. Nosotros vamos a acceder, cuando hacemos obstetricia, a este tipo de cortes que son transversales, pero son difíciles de hacer por el recién nacido. El recién nacido, con los abordajes que tenemos, vamos a obtener preferiblemente cortes sagitales y cortes coronales. Los cortes transversales se obtienen de mejor forma en el feto intranatal, pero ya intranatalmente estamos haciendo los cortes sagitales y los coronales para poder abordar las estructuras que mediante un corte no son accesibles, hay estructuras que son mejor visibles o mejor vistas por los cortes determinados. Puede verse mejor algunas estructuras, por ejemplo la cisura calcarina y la cisura, sobre todo la calcarina, se ve muy bien en los cortes coronales. Igualmente en los cortes coronales se ve muy bien la sustancia, la blanca periventricular, pero en los cortes, por ejemplo, sagitales, se ve muy bien el cabo del septum pelúcido y se puede ver muy bien el vermis, mientras que en los cortes transversales se ve muy bien la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital. Antenatalmente, realmente el encéfalo, como saben, es irrigado por las ramas de la carótida interna, las vertebrales, y existen colaterales a través de la oftálmica, que podemos tener anastomosis con vasos que son del rostro, como las maxilares. La circulación arterial se distribuye a partir del polígono de Willy, con algunas ramas, como ustedes conocen, que son las cerebrales anteriores, posteriores y la comunicante. Las venas drenan a través de la yugular interna, una serie de senos que se colectan y van a drenar en la yugular interna. Como vemos aquí, fíjense, tenemos la irrigación. Aquí estamos viendo estamos viendo las arterias carótidas. La ven acá, la ven, esta que está acá, que vienen a ambos lados del cuello. Ellas van a dar una rama que es la cerebral media, dan una rama que es la cerebral anterior, ¿verdad? Y dan una comunicante posterior que viene acá, que se va a comunicar con las dos ramas cerebrales posteriores, que son ramas de la arteria basilar, que son, digamos, las dos vertebrales se anastomosan y forman la arteria basilar, que da esas dos ramas que son las cerebrales posteriores. Nosotros vamos a tener aquí también que hay un drenaje venoso, como se ve acá, un drenaje venoso y que colecta toda la sangre de retorno, drenando hacia el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, el seno recto, el seno occipital, el seno transverso, que van a desembocar al final aquí en el seno cavernoso, que va a drenar hacia las venas yugulares. Fíjense cómo tenemos algunas estructuras importantes que deben conocer, como son los dos hemisferios cerebrales, y recordar que en la parte interna, hacia la zona, digamos, sagital o del centro del cerebro, el líquido cefalorraquídeo se colecta en unas estructuras ventriculares que son centrales. Las estructuras ventriculares centrales son el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, mientras que hay unas estructuras que son cerebrales, son ventrículos, pero no están en la línea media. Fíjense que si ustedes ven aquí, podrían ver que en la línea media tenemos el tercer ventrículo que está acá, el acueducto, el cuarto, ¿verdad? Mientras que por fuera de la línea media están las astas anteriores, están más cerca de la línea media, eso forman parte de los ventrículos laterales, y luego van divergiendo y formar, digamos, el asta temporal, y el asta occipital está más lejos de la línea media que las astas frontales. Entonces tenemos unos ventrículos, por eso se llaman laterales, porque están hacia los lados, ¿verdad?
y unos ventrículos centrales, como les dije, que era el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que lo tenemos acá, que va a drenar a través de los agüeros de Luchka y Mayendi hacia las cisternas de la base, como es la cisterna magna, como lo vemos acá en esta diapositiva. Vemos como el líquido cefalorraquídeo drena hacia las cisternas de la base, y todo ese líquido que va en las cisternas cuadrigéminas y en todas esas cisternas va a drenar y va a colectarse en el espacio subaranoideo y va a ser nuevamente absorbido por las granulaciones de Pachón y pasa a la sangre a través del seno recto. El problema de cuando tenemos oclusiones de algunos de esos drenajes, vamos a tener dilatación. Supongamos que tengamos una estenosis aquí del acueducto de Silvio, no pasa líquido, entonces se van a dilatar los ventrículos laterales, vamos a tener una patología que se llama hidrocefalia. Bueno, entonces por dentro tenemos líquido del cerebro, líquido cefalorraquídeo. La ventaja de la técnica de la ecografía transfontanelar o la neurosonografía pediátrica a través de las fontanelas es que es un método que ustedes pueden llevarlo a la sala de terapia intensiva neonatal sin ningún problema y con muy bajo costo. No van a irradiar el paciente. Ahí el método de imagen va hacia el sitio donde está hospitalizado el paciente. No es que el paciente va hacia la sala de imágenes. La sala de imágenes puede ir donde está el paciente y podemos resolver casos directamente de un niño que va a tener problemas de movilización. Entonces, bueno, reviste todas las ventajas conocidas, puesto que nosotros vamos a poder en todo momento tener el feto visiblemente sin ser trasladado, incluso sin ser extraído de la incubadora. Podemos hacerlo, ¿ves? Tiene esa ventaja. Y podemos tener en el periodo perinatal el manejo integral íntero con ultrasonido de las hemorragias perinatales y de las infecciones. Mientras que más bien cuando tenemos malformaciones congénitas es preferible usar otros métodos como la tomografía, la resonancia magnética nuclear. Entonces se va a requerir un ecógrafo. Ese ecógrafo, lo más importante, el método más importante que debe tener es el modo B, más que el mismo Doppler, y debe tener un traductor, que hay traductores especiales para transfontanelar que son pequeños y de alta frecuencia, pero podemos usar el traductor que usamos, el que usa el ginecólogo, el vaginal, o el que usa el proctólogo o el gastroenterólogo, que es el transrectal. Si usted usa el tibio es mejor, ¿verdad? Y como saben, podemos hacerlo con la mamá incluso lactando al bebé. Nos colocamos al lado de la madre y nosotros sentados podríamos, en un feto que está sentado lactando. O sea, hay varias formas. Yo les voy a mostrar una diapositiva como podrían hacerlo. Los recién nacidos no necesitan tranquilizantes. Ellos, ustedes, si le colocan una pequeña cantidad de agua glucosada o de glucosada 5, glucofisiológica, ellos con un goterito le van dando y ellos se van tranquilizando. Pero realmente no es necesario colocarle hidrato de cloral, no es necesario hacerlo. Pero en dado caso que tenga algún feto con algún problema de convulsiones, podría ser necesario. Bueno, como lo pueden ver, se puede hacer en esta forma, ¿verdad? O se puede hacer invertido, en vez de tener la cabeza acá, con la cabeza hacia este lado, como sea más cómodo. Bueno, ahí podemos hacer movimientos. Aquí lo obtenemos al borde de la mesa, entonces podríamos inclinar el transductor hacia acá o podríamos elevarlo en caso de ser necesario. Nosotros abordamos el cerebro a través de algunos cortes. Podemos hacer cortes como acá, que son sagitales. Podemos hacer un corte central, un corte a 15 y a 20 grados para sagitales, o podemos hacer cortes rostrales como están acá, ¿verdad? Algunos para ver partes del lóbulo frontal, otros para ver temporal, otros para ver parietal y occipital. Y estos tipos de cortes lo podríamos hacer a través de la escama del temporal, que es un hueso delgado, pero no se ve muy bien. También podríamos acceder a través de la fontanela posterior, en esta parte de acá. ¿Cuáles cortes necesitamos? Necesitamos demostrar, cuando hacemos el ultrasonido, que en el parénquima no hay alteraciones ecográficas que sugieran tumores o hemorragia, o calcificaciones, de problemas infecciosos. Necesitamos demostrar también
que no existe hidrocefalia. Necesitamos demostrar que no existan hiperecogenicidades de hemorragia en los núcleos de la base o dentro del líquido cefalorraquídeo, que debe ser totalmente anecoico, y poder demostrar que no hayan quistes o soluciones de continuidad en el parénquima, como por ejemplo podemos tenerlos en las porencefalias o en la esquisencefalia, o también problemas de alteraciones de los giros cerebrales que podrían verse como la disencefalia, o algunas malformaciones congénitas que podemos ver como la hidrocefalia, la agenesia del vermis cerebeloso, como en el Dandy Walker. Eso es lo que debemos buscar. Entonces, cuando nosotros hacemos los cortes en el cerebro, podemos hacer cortes, estos son cortes coronales. Aquí lo que estamos haciendo es que si el cerebro lo tenemos acá, ¿verdad? Y este sería el cerebro, lo tenemos acá, el cerebro, ¿verdad? Y aquí tenemos los lóbulos, este es el lóbulo, aquí estaría la cisura de Silvio. Estos son cortes que son anteriores, bien anteriores, porque este es el lóbulo frontal. Entonces aquí tendríamos frontal, aquí tendríamos occipital, y aquí lo que estamos haciendo es colocando el transductor en un coronal por encima casi de los ojos. Fíjense cómo se ve aquí parte de las órbitas. Entonces prácticamente esta es la fosa anterior, este sería la fosa anterior, ¿verdad? Y podemos ver que este es el lóbulo frontal, y este también que está aquí es el lóbulo frontal. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, esta es la cisura interhemisférica, y ustedes ven una serie de líneas que en cada lado que corresponden a giros y circunvoluciones de una parte que es una zona hiperecogénica. Fíjense que aquí hay mayor ecogenicidad, pero es simétrico en ambos lados, que es la sustancia blanca periventricular. Aquí hay algunas cisuras que podemos ver, ¿verdad? Y podemos ver que el parénquima, como lo vemos, igual con áreas hipoecoicas y simétrico, sin ninguna lesión focal ni difusa. ¿De acuerdo? Este corte algunos lo han llamado el antifaz, ¿verdad? Y a este corte le han llamado hasta de toro. El que va por encima de las órbitas es el antifaz. Como pueden ver, aquí está la órbita y la órbita. Y este que ven aquí se llama hasta de toro porque esta parte corresponde al hueso que está en la fosa anterior, que da esa imagen como hasta de toro. Pero realmente son cortes para ver lóbulo temporal en un corte coronal, para ver la simetría de ambos, ¿ves? Y tenemos otros cortes ya un poquito más posteriores. Fíjense que en el primer corte ven el lóbulo frontal, pero no ven los ventrículos. Aquí empiezan a ver ya parte de los ventrículos laterales. Recuerden que les dije que ellos están fusionados o sea, están más cerca de la línea media. Los ventrículos laterales están más cerca de la línea media. Y luego hacia los lados, hacia la parte posterior, pues esta sería la parte frontal. Y aquí estaría cerca de la parte occipital, porque estas serían las astas occipitales. Si uno corta aquí, corte coronal, como le decía yo, ya empieza a ver las astas frontales de los ventrículos laterales, como las ven acá, que son astas frontales, y empieza a ver en el medio de ellas el cabus del septum pellucidum, ve la cisura interhemisférica. Entonces este es el lóbulo frontal del lado izquierdo, ven la sustancia blanca periventricular normal, ¿verdad? Y pueden ver a veces algunas estructuras hipoecoicas aquí, que son la cabeza del núcleo caudado, como lo pueden ver aquí. Esto es la asta frontal, ¿ves? Y aquí a un lado marrón lo ven marrón, pero eso es sustancia gris, es la cabeza del núcleo caudado. Fíjense que estos son cortes más anteriores, donde ustedes ven cabum del septum, ven tercer ventrículo, y aquí ven una cápsula que se llama cápsula interna, que tiene la rodilla de la cápsula interna, y tiene el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna. Eso se puede ver por ultrasonido. Si uno ve acá, aquí estamos cerca de la fontanela anterior, esto es el lóbulo frontal, pero si ustedes ven acá hay una cisura en forma de Y, que es la cisura de Silvio. Eso se ve en el corte coronal, y en la parte de abajo van a ver el lóbulo temporal. Eso es muy anterior. Fíjense que aquí no se ve el cerebelo porque estamos en la parte anterior del cráneo. ¿De acuerdo? Fíjense cómo vemos, seguimos viendo. Entonces, en estos cortes que son coronales pero muy anteriores, uno puede ver una estructura aquí, inmersa en esas dos líneas, que es hipoecoica, que es el cuerpo calloso, en la parte más anterior del cuerpo calloso, llamado el rostro o rodilla del cuerpo calloso. Fíjense que este es el cabum del septum pellucidum, ¿verdad? Y aquí tienen las astas frontales a ambos lados, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos viendo acá, ¿eh? Podemos ver el cuerpo calloso aquí,
¿lo ven? Cuerpo calloso aquí, y fíjense que esto que se ve en forma de Y es la cisura de Silvio, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver, pero ustedes ven que no ven ninguna parte anecoica, ningún hueco, no ven ningún tumor hiperecogénico, no ven ninguna calcificación. Cuando uno lo ve así, ya empieza a decir que no hay ninguna lesión focal allí en un feto recién nacido por el cual nos mande. Sin embargo, no es el corte donde uno va a ver las hemorragias, lo ve un poquito un corte más atrás, las hemorragias, y las hemorragias se van a ver muy bien en el corte parasagital de 15 grados, donde van a ver la unión entre la cabeza del núcleo caudado y el tálamo, se llama unión caudotalámica. Ya un poquito más atrás empezamos a ya dejamos las astas frontales, que está un poco más, y empezamos a ver, esto forma parte, esta C invertida, se llama el hipocampo, y esta zona que está acá ya empieza a ser como la parte anterior de la protuberancia. Ya vamos desplazándonos hacia atrás. Aquí todavía vemos algo de cuerpo calloso, y la cisura interhemisférica, esta cisura que está aquí se llama cisura del cíngulo. Recuérdense que las líneas hiperecogénicas son cisura o surco, mientras que las estructuras que están entre los surcos se llaman pliegues, ¿verdad? O circunvolución, son diferentes, ¿verdad? Si seguimos adelante en el corte coronal, como les decía yo, haciendo cortes coronales, vamos a ver unas estructuras ya en esta parte. Fíjense que aparecen dos imágenes totalmente anecoicas. Si nosotros tuviéramos el cerebro, estaríamos aquí cerebro, aquí estaría cerebelo, ¿verdad? Y aquí vendría el lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Y aquí viene el otro lóbulo, que es el temporal. Entonces, si estamos aquí, recuerden que primero cortamos aquí en el lóbulo frontal, no habían cavidades, después cortamos aquí, veamos las astas frontales, y aquí estamos cortando ya posterior, donde está el asta occipital, ¿ven? Estamos cortando aquí y vemos dos astas occipitales, una acá y otra acá, la del otro lado, y dentro de ella se ve el plexo coroideo, que es una imagen hiperecogénica. Fíjense que ustedes deben ver la simétrica y deben tener una ecogenicidad un poco menor al hueso. Si ustedes ven un plexo coroideo con algo más ecogénico que el hueso aquí, pues es probablemente que hay una hemorragia o un papiloma del plexo coroideo. Aquí seguimos viendo una cavidad, pero este no es el cavum del septum pelúceo, sino el cavum vergae, como lo veremos más adelante en la parte de anatomía. Recuerden en la parte de anatomía que vimos al principio, ¿verdad? Que es muy importante esa parte, reconocerla, y lo veremos más adelante, que ahí vamos a ver el cavum vergae y el cavum del septum pelúceo, ¿ves? Entonces, seguimos más adelante haciendo cortes coronales, y bueno, ya vimos los cortes coronales. Faltaría un corte coronal que está, nosotros ese corte le decimos, después del corte, íbamos en los cortes de las astas occipitales, ¿recuerda? Y entonces tenemos después el corte de las astas occipitales, que es vamos a tener el corte de donde se ve el cerebelo, que es este que está acá. Esta diapositiva está invertida, esta va acá realmente. Entonces, después que vemos las astas occipitales, como les decía, vamos a ver el corte del arbolito de Navidad. Ok. Como les decía, después de este corte vemos el corte del arbolito de Navidad. No es más, ya hemos pasado las astas occipitales y empezamos a ver una imagen como un arbolito de Navidad, como lo ven acá. Realmente no es un arbolito de Navidad, sino que aquí tenemos una estructura que todo esto que recubre acá es la tienda del cerebelo, lo ven aquí. Todo esto que está acá es el cerebelo, un corte coronal. Este es el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo, y aquí está el vermis cerebeloso. Esta zona de acá, que forma la parte de arriba del arbolito, es la cisterna cuadrigémina. Eso está detrás de los tubérculos cuadrigéminos, y digamos, pero encima del cerebelo seguimos teniendo la cisura interhemisférica.
Aquí prácticamente ya terminó el cuerpo calloso y vemos todos estos surcos, ¿lo ven? Que se ven normalmente allí y algunos giros entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este es el corte del arbolito de Navidad y todavía, si ustedes inclinan el transductor, a veces podemos ver hasta las astas frontales, ¿verdad? Pero haciendo inclinaciones que la puedan tomar en un corte angulado y tangencial. Ya al final, detrás del cerebelo, vemos esto que esta zona que está acá es el lóbulo occipital. Y bueno, una cisura interhemisférica, se parece a un Cristo crucificado, pero eso es en la parte posterior. Entonces, cortes coronales tenemos varios, ¿verdad? Son por lo menos un corte donde uno pueda ver antes de las astas frontales, para ver el lóbulo frontal. Vamos a tener un corte que es importante un poquito detrás del frontal, cuando comenzamos a ver las astas frontales y vemos el cabum del septum pelúcido, el cuerpo calloso, la cisura del cíngulo. Eso es muy anterior. Después hay un corte intermedio donde nosotros podemos ver el tercer ventrículo, incluso vemos los agujeros de Monro, y de luego allí hay un corte donde vemos las astas occipitales, y para terminar viendo al final el cerebelo con su tienda, y por último el parenquima del lóbulo occipital. Mientras que los cortes sagitales se van a obtener al rotar el transductor, son cortes en el cual el norte del transductor se orienta en antero-posterior, y son sagitales porque viene de la palabra sagita, como cuando la flecha que ponían o disparaban para impactar la manzana, anteriormente cuando se usaban arcos y flechas. Sagital es un corte en todo el medio, y ahí vamos a tener cortes sagitales en todo el medio y cortes parasagitales de 15 y 25 grados. ¿Qué vamos a tratar de ver ahí? La hendidura caudotalámica, el cuerpo de cada ventrículo lateral, y sobre todo vamos a ver el cabum del septum pelúcido. ¿Ves? Eso es lo que nosotros hacemos acá normalmente, y vemos acá nosotros cómo vamos a tener. Estos son los cortes sagitales, uno central, uno de 15 y uno de 25 grados. Fíjense que en el corte central lo que van a ver es el cabum del septum pelúcido, cuerpo calloso, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, mientras que en el corte parasagital ven la unión caudotalámica, ¿ves? Y pueden ver la longitud. Recuerden que como los ventrículos laterales hacia la parte anterior están cerca del centro y luego divergen, uno puede ver la asta frontal, puede ver el cuerpo y puede ver el asta temporal, como lo veremos en un mismo plano por la angulación que lleva el transductor. Entonces, aquí ustedes pueden ver, en la parte central, vemos en la anatomía, si ustedes abren la cabeza en dos partes, en el centro ustedes van a ver hacia la parte más anterior el cabum del septum pelúcido, mientras que hacia la parte posterior, la parte llena anecoica que van a ver es el cabum vergae. Pueden ver el fornix, esta es la eminencia intermedia, pero ven el cuerpo calloso. Como les decía, el cuerpo calloso tiene un rostro, una rodilla, un cuerpo y un rodete. El tercer ventrículo se ve muy amplio ahí, pero realmente cuando no lo ven algunos cortes, lo que son dos líneas ecogénicas con un centro anecoico, y van a ver el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, la cisterna magna. Eso es lo que ustedes ven. En el corte sagital no pueden ver los ventrículos laterales porque no son visibles. Entonces aquí tenemos el cabum del septum pelúcido, ¿verdad? Aquí debe estar el cabum vergae. Esto es el tercer ventrículo y eso lo vemos por eco, ¿eh? Aquí están los tubérculos cuadrigéminos, se recuerdan, y ya aquí tenemos el acueducto y aquí tenemos el cuarto, y eso se ve muy bien por ultrasonido. Fíjense que este es el cerebelo, pero ¿qué parte del cerebelo? El vermis, que es la parte central. Recuerden que esta es la cisterna cuadrigémina. Se recuerdan que es lo que veíamos cuando hacíamos, porque este es un corte sagital, cuando veíamos el corte coronal, esto se veía como el signo del arbolito de Navidad. No sé si recuerdan que lo vimos, que uno veía de esta forma. Esa anatomía hay que tenerla clara para poderla interpretar cuando lo hace el ultrasonido, y entonces es lo que vemos muy bien por ultrasonido. ¿Ven? Como se ve aquí, cabum del septum pelúcido, cabum vergae, cuerpo calloso con su rostro, cuerpo y rodilla. Esto se llama cisura del cíngulo en un corte sagital. Recuerden que la vemos como una rayita en el corte coronal. Esto que está acá es el tercer ventrículo, todo esto acá. Esto que está acá sería el acueducto de Silvio, aquí está el cuarto ventrículo, y todo esto que rodea aquí al vermis es la cisterna magna.
Como lo podemos ver, esto que está acá es la cisterna cuadrigémina, que son sitios donde drena el líquido cefalorraquídeo. En este corte anterior es importante resaltar que estos surcos los puede ver uno por ultrasonido. Como pueden ver acá, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo temporal. Esta cisura que vemos aquí es la cisura de Silvio, y tenemos nosotros algunos giros que son importantes, como es la cisura central, la precentral y la poscentral. La procentral, recuerden que está la cisura de Silvio y está la cisura de Rolando, que es la que divide el lóbulo frontal en giro precentral y giro poscentral. Recuerden que en el giro precentral es donde está el homúnculo motor, y eso se puede ver por ultrasonido y es importante. Y como ven acá, todo esto es el cuerpo calloso. Hay unas cisuras muy importantes aquí, como es la cisura del cíngulo, ¿ves? Que es esta que viene aquí, la cisura del cíngulo, ¿verdad? Y esto se llama el giro del cíngulo. Por aquí discurre una arteria, que es la arteria pericallosa, y hay una arteria que viene por acá, que es la callosa marginal, que acompaña la cisura del cíngulo. Fíjense que aquí está el vermis, aquí está el cuarto, el acueducto, el tercero, que está aquí. Y eso lo ven aquí ustedes muy bien en la imagen de ultrasonido, como lo pueden ver acá. Se ve perfecto todo, incluso se ve el vermis con su... Y lo pueden ver aquí también. Fíjense la diferencia entre este cerebro, que es un cerebro de un niño más prematuro, que casi no tiene giros, porque es liso. El cerebro es liso y se va plegando o se va arrugando y va formando. Fíjense que si uno hace un eco en un niño de 16 semanas, no ve ni siquiera formada la cisura de Silvio, el cerebro es totalmente liso. ¿De acuerdo? Esto quizás es un eco hecho, no en un recién nacido, sino en un feto a través de la vagina, y por eso es que se ve el cerebro tan liso. Este es el corte que yo le decía que es muy importante, que es el de 15 grados. Si uno, digamos, tiene la cabeza aquí y coloca el transductor en la fontanela que está aquí en el centro, lo colocas en esta forma, ¿verdad? Sagital. Si ustedes están aquí sagital, van a ver lo que veíamos antes, cada uno del sector pelúcido. Pero si ustedes inclinan el transductor y lo colocan 45 grados en esta dirección, entonces sí pueden ver lo que yo les decía. Van a ver el tálamo y van a ver el núcleo caudado. Aquí están. El tálamo es este que está acá, que es más posterior, y el núcleo caudado está acá. Hay una unión entre los dos, que es donde se inserta el plexo coroideo. Lo ven acá, voy a descartar para que lo veamos mejor. Entonces nosotros aquí vemos cómo hay la unión caudotalámica. Esa se ve en el corte de 15 grados, colocando el transductor a 15 grados de la línea media. Ven el núcleo caudado y el tálamo, y aquí en esta zona es donde ocurre la hemorragia de recién nacido de bajo peso y de hipertenso. Entonces esa es la zona que ustedes tienen que ver, lo van a ver en la práctica. Estos cortes transversales no son fáciles de hacer y no los vamos a interpretar, porque realmente vamos a hacer cosas prácticas. Cuando no hace un eco puede haber pequeñas asimetrías, pero que, fíjense, se puede ver un ventrículo lateral anasta anterior un poquito más grande que otra, pero si el feto no tuvo antecedentes de hemorragia, no tuvo Zika, o sea, eso es una variante normal, que podemos tener un ventrículo un poquito más grande que otro. Lo que les quería decir era que ustedes en el corte anterior, en el de 15 grados, ustedes podrían ver a lo largo todo el ventrículo. Fíjense, como es de 15 grados, la parte anterior del transductor está más cerca de la línea media, entonces esto es hasta frontal, ¿ves? La parte media del transductor está inclinada un poquito y ve el asta lateral, y aquí podemos ver el asta occipital, y aquí vemos el asta temporal. Podríamos decir que lo que está más anterior en la imagen está más cerca de la línea media, y lo que está más posterior en la imagen está más lejos de la línea media, porque recuerden que el ángulo, el transductor, la parte más anterior del transductor está más cerca de la línea media que la cola del transductor, que está a 15 grados retirado de la línea media. Por eso en este mismo corte ustedes pueden ver. Si ustedes ven acá, pues si están hacia el lado derecho, van a ver es el hemisferio cerebeloso derecho aquí. Y si están hacia el lado izquierdo, ven el izquierdo. Porque el único sitio donde se ve el vermis es en el corte sagital. ¿De acuerdo? No sé si lo entienden, pero lo verán mejor en la práctica. Entonces dice que hay variantes anatómicas. A veces
Usted puede ver totalmente colapsado el ventrículo y no es nada normal que esté cerrado. Es un niño recién nacido y a veces ve hiperecogenicidades, por ejemplo acá en la cisura del cilvio, como se ve acá, que no es nada normal, sino relacionen siempre con la clínica. Si ustedes van a buscar hemorragia, tienen que buscar en un niño que menor de 1500 gramos, sí. Pero si ustedes le mandan a hacer un eco y no ven ninguna alteración especial, ven simetría, la línea media es muy importante. Si usted ve una masa ecogénica aquí, la línea media es desviada, hay una desviación de la línea media. El aro periventricular normal versus hemorragia, fíjense. Es normal que ustedes vean, como les decía yo, la sustancia blanca, como se ve aquí. ¿Ven? Se ven como líneas, como si fuera pelo, pues. Ecos lineales, ¿ven? Siempre lo van a ver un poquito más blanco al lado del ventrículo lateral. Eso es normal. Ahora, cuando ustedes ven como más blanco, fíjense que aquí se ve un blanco intermedio, no del color del hueso, pero aquí hay un blanco muy importante, mucho más ecogénico, entonces ahí se ve una lesión focal de una hemorragia periventricular. Entonces, diferenciar lo blanco, que el blanco de la sustancia blanca ventricular es menor a la ecogenicidad que tiene el hueso. Podemos tener una escasa cantidad de líquido en el espacio subdural, ¿verdad? Y vamos a hablar de hemorragia. Vamos a parar aquí y continuamos en la próxima grabación para hacer la